Las figuras retóricas son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje y que usamos para modificar y enriquecer el estilo de un texto. Se clasifican en figuras semánticas, figuras pensamiento, figura de dicción. La primera clasificación es las figuras semánticas. O tropos. Comparación. Es una relación entre dos ideas o dos objetos. Utiliza conector de comparación. Por ejemplo, igual que, parecido a, más que, menos que, semejante a. La estructura de la comparación es el elemento real. Se compara con un elemento imaginario. Un ejemplo sería ojos como miel. Ojos es un objeto, el conector como y el otro objeto que es la miel. Imagen es una comparación que es implícita. No hay conector, se reemplaza por el verbo ser. Por ejemplo, tus ojos son diamantes. Metáfora. Utiliza el lenguaje de sentido figurado. Hace una comparación implícita. Ejemplo, peinaste tus oros finos. Sinestesia. Es el uso entrecruzado de los sentidos, atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Ejemplo, salve al celeste sol sonoro. El celeste sol se vincula con lo visual, pero en el fragmento se asocia a una percepción auditiva. Metonimia. Sustituye un término por otro. Ejemplo, es puro corazón. Esto quiere decir que es bondadoso. Sinécdote es un tipo de metonimia mostrada por el cambio de la parte por el todo. Ejemplo, pidió su mano, el todo por la parte. Ejemplo, dame tu teléfono. Lo singular por lo plural. Ejemplo, el chileno es flojo. Y lo plural por lo singular. Ejemplo, Chile es tierra de los Nerudas y de los Mistrales. Hipérbole consiste en exagerar los rasgos de una persona, cosa, situación. Produce efectos satíricos, burlescos y llamativos. Ejemplo, una vieja que le llevaba 6.000 años a los cóndiles. Animación. Se da alma movimientos a seres inanimados, generalmente con características de animales o con características no exclusivamente humanas. Ejemplo, la luna cacarea buscando las estrellas. Símbolo. Consiste en sustituir una idea abstracta por el elemento concreto. Sirve para construir metonimias ya que algo concreto se transforma en abstracto. Ejemplo, estás perdido sin la balanza, símbolo de se inclina por sus enemigos, justicia. La oración completa es una metonimia, pues algo concreto, la balanza, simboliza una idea abstracta, la justicia. Personificación. Dar características exclusivamente humanas de personas a animales u objetos o seres inanimados. Ejemplo, el reloj nos grita la hora. Alegoría, repetición de metáforas o de imágenes con el fin de representar una idea. Hay un sentido aparente que nos lleva al verdadero significado más profundo de lo expresado. Ejemplo, el poema Cultivo una rosa blanca, de José Martí, que es una alegoría a la amistad. Figuras de pensamiento. Son principalmente aquellas que afectan al significado de las palabras. Se clasifican en antítesis. Ejemplo, te amo pero te odio. Pueden ser dos antónimos, frases, palabras con ideas contrarias. Paradoja. Dos ideas compuestas que no pueden pasar al mismo tiempo. Ejemplo, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ironía, se expresa lo opuesto a lo que se piensa. Ejemplo, ups, te pegué, te dolió. Enumeración, acumulación cerrada de un conjunto de elementos que pertenece. Ejemplo, cuando Roma es cloaca, calabozo, catacumba, inmundicia, ventanas rotas, grietas, cornisas que se caen. Enumeración caótica. Sus elementos no guardan relación entre sí. Ejemplo, perchas, pícaros, patatas, aves, lechugas, plásticos, cazuelas, camisas, pantalones, camuelas, cosas baratas que no son baratas. Figuras sintácticas. La organización de las palabras dentro de las oraciones. Repiten términos, epíteto, gradación, anáfora, polisindetón. Suprimen términos, asíndate y elipsis. Alteran el orden lógico, hiperbatón. El epíteto
Ejemplo de adjetivos precisos de manera de cada uno de ellos designa alguna característica previa. Ejemplo, fuego caliente. Gradación. Consiste en disponer u ordenar las ideas en escala adyacente o descendente. Adyacente, ejemplo, niño, adolescente, adulto, anciano. Descendente, anciano, adulto, joven, niño. Anáfora. Repite una o dos palabras al principio de cada verso u oración. Ejemplo, la niña no ríe, la niña no llora. Polisindetón. Repetir una conjunción para darle mayor fuerza a la expresión, aumentar la lentitud y solemnidad. Ejemplo, y ríe y llora y abordece y ama y guarda un rastro del dolor y el gozo. Asindetón. Omitir conjunciones que se sobreentienden. Ejemplo, no quiero su dinero, casa y vestido. Elipsis. Consiste en suprimir u omitir uno o más elementos de un verso para la recta construcción gramatical, pero no para que resulte dado al sentido. Ejemplo, la hablé del pingüino, del rancho y de ti. Hiperbatón. El predicado va antes del sujeto. La alteración del orden habitual de las palabras en la frase. Ejemplo, me regañó mi mamá. Figuras fónicas. Afectan a la forma fónica del enunciado. Son aquellas la alteración que experimentan los vocablos por aumento y adición, supresión, transposición o contracción de algún sonido. Aliteración. Repetición de la misma letra o de la misma sílaba. Ejemplo, con sus alas se eleva cual si fuera una leve libélula. Retruécano. Repetir varios vocablos una frase entera, inhibiendo el orden de sus términos. Ejemplo, me dan lo que piden y me piden lo que me dan. Onomatopeya. Repetir o imitar los sonidos de la realidad y especialmente los productos por la naturaleza. El ring del teléfono.